Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro video nuevo de Warzone Mobile. Y sí, tenemos noticias actualmente de Activision, se ha pronunciado con Warzone Mobile, entre otras cositas más. Así que vamos a darle con este pedazo de video y confirmándoles e informándoles de todas las noticias actuales del Warzone Mobile. Recuerda que nosotros te hemos dicho de que si tienes problemas actualmente con el Warzone Mobile, sé que algunos no tienen ya muchos problemas, pero hay otros que sí tienen problemas. En serio, desinstalar el juego no te dé dolores de cabeza. Igual siempre vamos a estar informando de las novelas, pero bueno, ¿qué esperar de Activision? Más que todo con Warzone Mobile, en fin, cositas de la vida. Bueno, tenemos aquí noticias oficiales de Warzone Mobile, que la vamos a leer aquí detalladamente. Como ustedes saben, pues hace un par de días se actualizó para Android, para iOS no se ha actualizado porque pues se ha retrasado o siguen arreglando cosas o bueno, sepa Dios. O bueno, también porque a veces hay problemas con Apple para que dejen que actualicen una aplicación dentro de sus tiendas oficiales. Cosa mala de Apple. La verdad sí, yo no sé, pero para mí Apple no funciona 100% para jugar juegos de dispositivos móviles al día de hoy, básicamente porque hay Androids que cuestan mucho menos que un iPhone y van mucho mejor para utilizarlo para jugar, incluso para cualquier cosa. En serio, lo digo de esta manera porque tal vez lo único que sea bueno en Apple sean las iPad y hasta ahí, pero siento que un iPhone, pues lamentablemente, por el precio que tiene, hay algo que puedes agarrar en Android que es muy superior en temas de estadística, tanto batería, e incluso para poder disfrutarlo para jugar. No solo sirven para jugar los celulares, también te lo digo. En fin, cositas de la vida. Vamos a hablar a detalle de esto. Y actualmente hay muchas noticias de Activision. Primero que tenemos un comité. Esto está confirmado. Hay un comité que ha sacado Microsoft que va a tomar decisiones sobre cartas, sobre el asunto de lo que ha pasado con Call of Duty, de todo lo que quiere hacer Call of Duty, si los cambios radicales que quieren hacer, qué es lo que quieren hacer actualmente con la saga. Microsoft va a hacer un comité, estilo comité de Nintendo. El comité de Nintendo a veces lo típico de que pasa por un control de calidad. Ese control de calidad Nintendo le tiene que dar el check y listo. ¿Qué va a pasar con Microsoft? Básicamente lo mismo. Supuestamente va a haber un control de calidad de Microsoft que le den el check para que estén listos y lancen cosas. Espero de que esto afecte mucho a Warzone Mobile positivamente, porque honestamente al día de hoy con las cagadas que hace Activision dentro de Warzone Mobile y todo lo que están haciendo los desarrolladores con este motor gráfico, ya te digo yo que es muy complicado. En fin, bueno, vamos a hablar de las últimas noticias. Bueno, como ustedes saben, el día pues 20 de noviembre tuvimos una actualización la cual debería resolver los problemas de la pantalla negra, bloqueo, pero para la versión de iOS este parche aún no está en camino, o sea, aún está en camino, perdón. No se ha lanzado, creo, al día de hoy que estoy grabando este video, pero se va a publicar cuando ya lo esté. Se va a publicar nuevamente toda la información adicional y confirmación una vez que se actualice para la plataforma de iOS. Luego tenemos un post oficial en el cual nos dicen la última revisión aún está en camino para iOS y compartiremos una actualización tan pronto como se publique. Pero por ahora aquí está la lista completa de correcciones. Ustedes me hacen saber en su dispositivo móvil si se les ha solucionado considerablemente. Se solucionó un problema por el cual algunos dispositivos Android quedaban bloqueados en una pantalla negra al cargar el centro principal. Se agregaron los operadores originales de Warzone Mobile que faltaban en la última actualización. Se agregaron los efectos visuales de muerte faltantes de algunas armas legendarias. Los restantes se agregarán en un parche futuro. Se eliminó la pestaña construir arma de lanzador RGL-80 en el armero que no estaba habilitada para ningún otro lanzador. Se mejoró la calidad visual de varias armas, accesorios y aspectos de operadores. Se solucionó un problema por el cual el juego podría bloquearse durante la descarga inicial de datos en Android. Se solucionó un problema que podía ocurrir en el primer inicio de sesión en una nueva instalación del juego para algunos jugadores. Se solucionó un problema específico en los dispositivos Galaxy Z Fold, donde los joysticks virtuales se intercambiaban al ingresar a la partida. Se mejoró la estabilidad del juego, corregir los principales fallos y errores del script encontrados en la versión 4.0.0. Bueno, haciendo énfasis en ello, también vamos a hablar de los eventos planeados, que como ustedes saben, había eventos planeados para Warzone Mobile esta temporada, pero los han retrasado básicamente por los problemas actuales del propio Warzone Mobile con la optimización y rendimiento de lo que es la integración completa del nuevo Warzone Mobile con Black Ops 6 al 100%. Otra cosa que hay que dejar muy en claro, como ustedes saben, hay mucha gente que pregunta, Destro, ¿por qué no podemos equipar dos armas principales? Bueno, porque en Black Ops 6, en Warzone y en Warzone Mobile, ahora se va a utilizar algo que se llama comodín. El comodín, hay varios tipos de comodín, que si puedes andar más tácticas, más letales, el comodín de 8 accesorios y el comodín de exceso de medios. Ese comodín se deberá de incluir a Warzone Mobile en las siguientes actualizaciones según lo que han comentado actualmente pues los desarrolladores. Sí, exceso de medios es un comodín que vas a aplicar, listo, te vas a poder equipar dos armas principales, por ejemplo un subfusil, una ametralladora ligera, ya sabes, lo típico. En fin,
Estos comodines ya se encuentran dentro de Black Ops 6 y Warzone, pero en Warzone Mobile aún no han añadido el comodín, pero se irá añadiendo. Ya es cosa tuya cómo quieras utilizar los comodines, porque puedes utilizar el tirador, que es el que puedes utilizar 8 accesorios, o exceso de medios, que puedes utilizar 2 armas principales. Normalmente yo en Warzone en PC utilizo pues exceso de medios porque prefiero andar con mi ametralladora ligera que ando utilizando ahorita y mi subfusil, por si dado caso tenían alguna que otra duda. Bueno. Las noticias actualmente con Activision ha estado muy ahí, con cositas de la vida, actualmente con todos los cambios que quieren hacer radicalmente. No descarto que Activision siga pronunciándose actualmente con Warzone Mobile, siguen trabajando, siguen queriendo tratar de pues, desarrollar completamente el juego, pero seamos sinceros, no es que el juego sea complicado desarrollarlo, sino lo más complicado que tienen ese motor gráfico que es el IW Engine. Es el peor motor gráfico jamás creado para dispositivos móviles y también para PC y consolas, porque en PC y consolas hay muchos problemas, en móviles también está pasando factura. Creo que están muy conscientes de ello, así que para que ustedes lo sepan tranquilamente de esta manera. Bueno, qué decir actualmente de lo que ha estado pasando conforme al propio pues Warzone Mobile. Estamos esperando a ver que suela pasar algunas cositas o algo por el estilo. Esperemos de que todo salga mediáticamente bien hasta cierto punto. Pero pues estas son las noticias oficialmente que han estado incluyendo actualmente en redes sociales, en su server incluso oficial de Discord, que pues lo han comentado también en Reddit. Y pues yo sé que hay mucha gente que tiene problemas, por eso te lo digo de buena manera, en serio, te lo digo. O sea, no te dé dolor de cabeza. Normalmente nosotros estamos informando, pero Activision se sigue pronunciando considerablemente con todas estas actualizaciones y respuesta de todo lo que está pasando. ¿Van a haber más actualizaciones? Sí, ya dejaron de caber más actualizaciones, que esta no va a ser la única actualización dentro de lo que cabe en Warzone Mobile. Y pues esto determinará de alguna manera lo que pueda pasar a cierto punto con Warzone Mobile. Me siento esto, pero, o sea, ni modo, loco, yo no puedo jugar, entonces, ¿qué podría hacer? Mira, yo solo te voy a decir algo. No hay manera de decirte algo bonito, loco, porque actualmente pues Warzone Mobile está en un declive, que pronto hablaremos de eso seguramente en un próximo video. Bueno, en fin, como siempre hay que estar informando. De todas formas viene Delta Force, ahorita vamos a estar full Delta Force. El día 25 al 29 va a haber una beta de Delta Force para dispositivos móviles Android. Tranquilamente la vamos a poder disfrutar desde nuestra aplicación, tal cual. Yo le voy a traer la APK, también creo que se va a poder descargar de Play Store. Así que tranquilos, así que no se preocupen porque viene Delta Force. Va a haber más juegos AAA, por si están cansados y agotados de los mismos juegos que han estado jugando por muchos años. Se viene Delta Force. Esperando nuevas cosas e integraciones acerca de Valorant, incluso el Ace Force, el propio Rainbow, entre otros juegos más que podrían llegar. Todo puede ser relativo hasta cierto punto si de alguna manera todo sale mediáticamente bien, diciéndolo de esta manera que mucha gente pues tenga la duda de lo que pueda pasar en lo que es el propio Warzone Mobile. Pues bueno, estas han sido las noticias actualmente del Warzone Mobile. Me las haces saber, cualquier duda que tengas, pues ya sabes. Y como siempre, muchas gracias por tu apoyo, por estar aquí. Y pues Activision se ha pronunciado, Microsoft no quiere que la cague más Activision. Pues perfecto, me parece 100% correcto. La verdad es que Black Ops 6 me parece un juego hermoso. Warzone Mobile con la integración de Black Ops 6 es brutal. El movimiento, como se siente, es un juego literalmente de PC y de consola en dispositivos móviles. Pero lo único malo, como siempre lo digo, es su rendimiento, su optimización y ese motor gráfico juepuchica que tiene actualmente. En fin, son cositas de la vida y nos vemos en el siguiente video del canal. Claro que sí.